Directa, información de verdad. WhatsApp 6671-028836. Línea Directa. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Para quienes están en redes sociales, ya vieron el título de esta tarde. Vamos a hablar de este tema en la mesa y algunos nos están preguntando, pues ¿cómo está eso? ¿Es serio lo que van a tratar o es una broma? No, sí, es en serio. Se está discutiendo en el seno del Instituto Nacional Electoral esta propuesta de otorgar candidaturas de manera obligatoria, obligar a los partidos políticos para que abran espacios a minorías. Y entre las minorías, pues hay sus asegúnes y hay algunos comentarios y situaciones que se han venido generando, comentarios encontrados, quienes están a favor, quienes están en contra de esta iniciativa que está discutiéndose en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Abrimos la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes para el auditorio, buenas tardes para los compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hello, estimada audiencia, hoy martes, casi viernes, saludos. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo, Víctor, todos los compañeros, listos para empezar esta tarde. Bien, es la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos la que está discutiendo esta propuesta, en sentido de que obligar a los partidos para que abran espacios a las minorías, Jesús. Mira, Víctor, yo creo que en este tema de las acciones afirmativas, que son a las que se enmarcan estas propuestas, para que tengan representación política en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son las cámaras donde está la representación popular, para personas indígenas, personas con discapacidad, afromexicanos, comunidad LGTQI+, o comunidad de la diversidad sexual. Y hoy un planteamiento, bueno, esto ya estaba, ¿no? Indígenas, ¿no? Personas con discapacidad, tienen un fundamento de representación política de minorías, tal como lo dices. Sí. Pero al hacer el planteamiento de personas pobres, pues ahí no son minorías, Víctor. Pues son por lo menos 52 millones de mexicanos. Sí. Las personas con discapacidad, que digamos son las que pueden enmarcarse y pueden contabilizarse según censos del INEGI, son aproximadamente 6 millones, representan una minoría. Esta idea de darles espacios para la representación es porque de manera natural no se las darían los partidos políticos, ¿no? Es decir, serían segregados, discriminados y difícilmente tendrían acceso a espacios de representación. No estoy en desacuerdo con ello, está bien, es parte de tener una cámara más plural. Pero el tema de la pobreza, pues no son, como te digo, 6 millones como los pueden ser contabilizados. Las personas LG, no sé, hay diferentes números, pero al final de cuentas creo que esta propuesta viene más bien como en una idea distorsionada de lo que son los espacios de representación con garantías, porque eso sí, cuando le das espacios a algunos, borras inmediatamente la posibilidad de que otros accesen. Eso es, Juan. ¿Y por qué no las madres solteras? ¿Por qué no los zurdos? ¿Por qué no la gente con poco pelo? Sí, vamos a ponernos a repartir por cuotas. Entiendo esto de las acciones afirmativas de la pobreza, pero ahí les va. En el momento que lleguen a ser diputados, senadores, dejan de ser pobres, por el ingreso que van a tener, automáticamente Coneval los va a mandar al último decil y se acabó la pobreza. Ya no van a representar a los pobres. Técnicamente, no estoy diciendo una tontería, es en el momento que ellos tengan su dieta asegurada en el Congreso o en el Senado, se acabó la pobreza. Ahí, en ese momento, salen del decil, del primero o segundo decil, y entran al último decil. Entonces, ¿no hay diputados federales pobres? Pues técnicamente no, porque por los deciles, en los deciles de ingresos no tendría que haber ningún Están en el más alto, son 120,000 mensuales, muy alto. Los deciles más altos son arriba de 60,000 pesos, es el decil más alto, y ahí es lo mismo 60,000 que 15 o 20 millones, o 100 o 200, no importa. Ni Noroña, aunque digan. Entonces, no hay diputados ni senadores pobres, entonces realmente estamos viviendo etapas históricas
voy a usar un adjetivo más fuerte, pero ridículas. Total, absoluta y completamente ridículas. Es no entender ni siquiera lo que quieren hacer. Lo quieren poner como algo bonito, algo aceptable para la sociedad, algo que sale del corazón y se ve muy padre en la sociedad, que los pobres tengan representación, pero insisto, ni técnicamente respetarían ese espacio porque dejarían de ser pobres, ya no estarían representando una clase social. Es más, si tú vives en una colonia marginada y tienes esos ingresos, en menos de 3 meses te vas a cambiar de casa. Ni siquiera vas a quedarte a vivir en esa zona marginada teniendo esos ingresos. Entonces, realmente estamos cayendo en ridiculeces completas, absolutas y rotundas. Ya tenemos que poner un alto a eso. Y esto ya es llegar al extremo. Armando. Pues esta propuesta viene de una idea del consejero Kib Espadas Ancona. Es un consejero del INE. Yo creo que por su nombre y he nacido por allá en Yucatán. En Yucatán, sí. Sí. Yo creo que pues tiene raíces quizá mayas, no sé, indígenas de alguna etnia. Él es el impulsor de este proyecto. Y ya pasó por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Y ya se aprobó incluso las fórmulas, cómo deberían inscribir los partidos a los posibles candidatos para cubrir las cuotas por acciones afirmativas. Es importante. ¿Qué son las acciones afirmativas? Bueno, son, así textualmente, son medidas orientadas a favorecer y posicionar a determinadas personas o grupos con el fin de eliminar la desigualdad de género, sociocultural o económico que los afecten en su desarrollo social. Eso es más o menos lo que es las acciones afirmativas, sí, a que se sujeta este proyecto. ¿Y qué te parece la propuesta? Víctor, pues un poco descabellada, la verdad, las cosas. Yo diría, entonces, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está luchando en contra de estas candidaturas porque él quiere eliminar la pobreza. Dice que ha disminuido la pobreza en buena medida durante su gobierno, en un porcentaje, según el presidente, del 3% más o menos. Entonces, pues está de alguna manera eliminándole la posibilidad, hablando en términos así prácticamente, pues un poco irónicos. Pero la realidad de las cosas es que yo no le encuentro cuadratura a esta situación. A ver, porque ¿cómo vamos a definir hasta los parámetros para definir quién es pobre? No, pues los de Coneval. Sí, los de Coneval son los en base precisamente a los informes del Coneval. De acuerdo al ingreso. Vas a poder, de acuerdo al ingreso. Aquí nos están preguntando de qué estamos hablando, para empezar. ¿Sí? Alguien se acaba de conectar y yo creo que es importante retomar el título. El Instituto Nacional Electoral, y no es broma, está planteando una propuesta de obligar a los partidos. Es obligatorio para que una cuota de espacio. Es una propuesta, se está discutiendo, no es ya, un hecho. Ya ha ido caminando, ¿no? Pero va caminando, sí. No ha llegado al Consejo General todavía, no se ha votado. Pero para obligar a los partidos políticos a que asignen de manera así, insisto, obligatoria espacios de candidaturas. 20 espacios en la Cámara de Diputados por partido político, 12 por elección directa y 8 de representación proporcional. Yo estoy totalmente... A personas pobres. Yo retomo el comentario con el que inicié. Estoy totalmente a favor de las acciones afirmativas. La primera de ellas fue fundamental y fue el tema de la paridad, fue el tema de las mujeres en la Cámara, ¿no? Ese fue el primero de todo. Con eso comenzamos. Después siguieron comunidades indígenas, completamente de acuerdo. Después siguieron personas de la comunidad LGTB, de acuerdo también. Es decir, hay formas de representar estas minorías para que tengan ese espacio de voz en la Cámara. Nada más que hay un tema, Víctor, y también ha sido muy discutido. Cuando hicieron lo de la paridad por tema de género, hubo también quien metió a mujeres para luego bajarlas y que subieran los hombres. Tuvieron que cambiar. Sí. Cuando metieron el tema indígena, salieron luego unos diputados bien güeros diciendo que eran indígenas de sangre pura y empezaron a dar candidaturas falsas a personas que estaban ocupando lugares que no eran propiamente de comunidad indígena, pero que se consiguieron un papel ahí en el comisariado donde andaban jugando. Eso también fue una mentira. Hoy vamos a este punto a tratar de conseguir candidaturas
diciendo que eres pobre nada más de dicho, cuando en realidad pues ya sabemos las que se van a mentarlo. Luego va a salir el Bester Gordillo y estos grandes personas. Yo soy pobre de toda pobreza, No, pero, vivo en la austeridad, soy un franciscano, jamás en mi vida. No tengo nada a mi nombre. Sí, ese es Porque otro, no tienen sí. nada a su nombre, Sí, no, sí, los sí. políticos no tienen nada a su, los líderes sindicales, es más, hasta los líderes del partido, poquito. Es pura trampa, Sí. pura falsedad, pura mentira, Víctor. O porque te subes a los camiones urbanos, ya es que a algunos políticos les da por en las campañas ¿Y saben qué? subirse a los camiones urbanos. Pero la idea es tener, digamos, en la propuesta del INE es 50 diputados en la Cámara. De diputados. Que ya no van a ser pobres, ¿no? Hay que decirlo. Ya no van a ser pobres. Ya no van a ser había pobres. pensado en eso. Ya no van a ser pobres, punto. 50 diputados de origen pobre. Que ya no serán pobres. Que en ese momento pues dejarán de ser pobres. Según el con Conevale, no es ni sueldazo. siquiera, ojo, Sí. no es una opinión, es Así un es. hecho estadístico, matemático, que con la dieta que tengan, dejan de ser La pobres. dieta es el ingreso, El el ingreso, salario. el salario. sí, Por eso sí. digo que es una tomadura de pelo. ¿Y saben qué? Políticos, consejeros y cualquier burócrata de la democracia nos tratan como personas inmaduras y como niños chiquitos. A ver, no es la misma los distritos de zonas de clases altas que los distritos de zonas marginadas. Los votantes son inteligentes, saben perfectamente que si tú llevas un perfil, tu partido político, de que no representa esa comunidad, difícilmente va a trascender. Los votantes saben por quién van a votar y quién los va a representar. Las zonas marginadas le van a dar su voto preferentemente a quien los entiende, habla como ellos, viene de la colonia de ellos, sabe sus problemas, pero insisto, estos burócratas de la democracia, que así yo les digo, y ellos creen que son los iluminados políticos y burócratas del INE, nos quieren tratar como menores de edad. Los votantes sabemos perfectamente quién nos representa en nuestro distrito, en nuestro municipio, bueno, en este caso es el Congreso, entonces todavía más sencillo. En nuestro distrito sabemos perfectamente quién tiene mejores posibilidades de representarnos. Dejen de tratarnos como menores de edad, por favor. Armando. Mira, por supuesto que si nos vamos por el lado sentimental, el lado humanitario, el lado solidario, qué bien que estén volteando a ver a los pobres, a la gente en pobreza extrema. Pero yo creo que en ese sentido debe elegirse un pobre con preparación, con visión académica, cultural, por lo menos un estudio técnico, una profesión técnica, algo que le garantice conocer más o menos las leyes, saber a lo que va a sentarse en una curul de una Cámara de Diputados o de Senadores. Tiene que ser una gente con cierta preparación, pero ahí va el detalle. El pobre que logra superarse, logra hacer una carrera, que se prepara, pues ya deja de serlo porque ya su nivel de colocación laboral ya se supera la pobreza, ya empieza a ganar un salario más o menos que le permite una vida fuera de esa extrema pobreza. Entonces, ¿cómo calificas? O sea, una cosa desbalancea a la otra. Y como ustedes dicen, y lo dicen bien, pues bueno, en cuanto llegues a un cargo de esa naturaleza, nomás a partir del salario, las prestaciones prerrogativas que tienes, Sí. pues déjate de pertenecer a ese A círculo. ver, sí, Nos están entonces, preguntando que sí. cómo se considera una persona pobre. El Coneval. Según el Coneval, Sí. dice, ¿Qué es si el tienes Coneval? es el encargado, es el organismo encargado, el organismo público encargado de la evaluación De los de las programas políticas, sociales. de los Sí. programas que buscan eliminar la pobreza. Así es. Consejo Nacional de Sí. Evaluación para el Desarrollo Este, Social. Eso es. Este Coneval dice que si tienes algún tipo de carencia alimentaria, de vivienda, de acceso a la salud, entras en una categoría de pobreza, ¿no? También puedes ser pobre por falta de ingreso, es decir, que no tengas el ingreso superior no me acuerdo en cuál era la línea, 11,000 y feria, algo así, ¿no? hay un Era tabulador. 11,000 y algo así, hace poquito lo platicamos aquí en un programa. Pero bueno, al final de cuentas creo que pues en esta condición no son las minorías las que están, son las mayorías. Y en vez de estar pensando en hacer diputados que vengan de estratos sociales así, de los cuales hay Sí hay. millones en México, ¿no? Pero sí hay muchos que Sí, vienen de ahí. sí, hay, cómo no. Y los hay, Sí. por supuesto que los debe haber. Y como dice El Juan, tema dejaron de es ser pobres, ¿no? mejor, Sí. en vez de pensar que 50 de ellos se vuelvan ricos, ¿por qué no estos diputados que están ayudan a que la gran mayoría, ahora sí, legislando y haciendo verdaderos cambios en las leyes,
y lo que tienen que hacer, pues saquen a esos 52 millones de pobres, pues. Entonces, yo creo que es un enfoque diferente, es un enfoque distorsionado a este tema de la representación de las minorías. Bien, vamos a ir a una pausa en radio, nos vamos a quedar sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando aquí de la propuesta del INE, que va en serio. La propuesta es obligar a los partidos políticos para que otorguen candidaturas, ¿sí?, obligatorias a personas pobres, ¿sí? Bueno, hay algunos comentarios, vamos a regresar después de la pausa en radio y nos quedamos aquí sin comerciales en redes. La mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bueno, aquí nos dice Leticia Astorga, dice, me parece buena idea que participen las personas pobres porque conocen las necesidades del desarrollo social. Carlos González, ya le comentamos cuál es el tema. Dice, voy llegando, ¿cuál es el tema? Ya lo comentamos. Acá nos dicen candidaturas obligatorias para personas pobres. No entiendo cuál es la idea. Acá también dice, mi opinión es que quieren marionetas. José Carlos Gómez. ¿Por qué, dice, mejor que obliguen a los partidos políticos a que postulen a personas que estén preparadas y que no tengan antecedentes penales? Bueno, ahí van los comentarios, Juan. Sí, repito, es esta necedad de querer hacer todo conforme el librito de la nueva ideología woke, hay que decirlo así, es este librito de que pretenden que la parte de ideología de izquierda radical, porque esto es irte al extremo radical, poner la agenda e ir más allá. Yo creo que estamos teniendo una democracia cada vez más ficticia, es una democracia ficticia, es una democracia que está llena de este tipo de parches ideológicos, porque eso son parches ideológicos que terminan resquebrajando nuestra democracia. Es muy triste ver que nos están tratando con menores de edad a los votantes. Los países avanzados tienen muy poquitas acciones afirmativas, muy pocas, incluso algunos ni siquiera lo de la paridad, y tienen paridad en las cámaras, ¿no? Creo yo que es tiempo de que los políticos nos dejen, y lo decía Jesús, su chamba es que nos saquen de la pobreza, no tratar de inventar estas cosas. Si legislaran bien, no necesitaríamos estas acciones afirmativas, pero como son malísimos para legislar, como son malísimos para conducir ciertos procesos, pues terminan parchando nuestra democracia. Ya está bueno, pónganse a sacar gente de la pobreza en lugar de estar parchando nuestra democracia. Armando. Pues en este proyecto, para las personas en condición de pobreza, se propone un total de 50 fórmulas para la Cámara de Diputados y 9 para el Senado. Y una fórmula de esas para personas afromexicanas. ¿Cuál es la persona afromexicana a todo esto? Si me pueden ayudar un poquito. Vamos a preguntarle al que hizo la propuesta, ¿verdad? En Guerrero es muy evidente. ¿Es un hijo de un mexicano y un africano, será? No. Son personas de tez morena con pelo pero rizado. Hay una descripción teatral. En Guerrero es muy evidente, es muy evidente. ¿Que son discriminados o que no les dan? No, digo que son discriminados por tener el pelo rizado y ser morenos. Ahí viene, vamos otra vez a lo absurdo de la propuesta, ¿no? A ver. Dice, de ascendencia africana subsahariana. Es muy fácil. A una comunidad afrodescendiente en México. Eso es. Llega un güero de 1.90 ojo azul. ¿Van a votar por él? Pues claro que no. Los partidos políticos por lo general mandan afrodescendientes. Son 2.576.000 según el INEGI. Eso es una minoría. Y también contempla una fórmula para personas mexicanos, migrantes y residentes en el extranjero. O sea, gente que está, migrantes que se han ido a vivir, a residir al extranjero, pues pueden ya aspirar a una candidatura, a integrar una fórmula para el Senado. Y hay un montón de diputados migrantes que regresaron de Estados Unidos a jugar en Jalisco, en Zacatecas, han regresado a sus lugares de origen, han estado acá, pero ya dejan de ser migrantes, vuelven a su estatus, vuelven a su rol social. ¿Te acuerdas cuando fue el tema de los defraudados por cajas populares, que la mayoría eran personas que tenían dinero de Estados Unidos, hace como unos 20 o 15 años de eso? Un diputado bracero, y así se decía, diputado bracero, ¿no? Tenía un bloque de diputados que tenían la misma condición de migrantes. Entonces se dan de manera natural, no artificial.
pues bueno, ahí están. A ver, aquí vamos a regresar del corte en radio, tenemos más comentarios. Júntase. Hay varias preguntas en la mesa de análisis. Sergio Martínez dice, ¿cuánto deben ganar las personas para catalogarse como pobres? Ya lo comentamos, ¿no? Más o menos. 11,500 y feria. Sí. Menos de eso. ¿Dónde deben de vivir? ¿De rentas, supongo? No, deben, es la pobreza patrimonial también. ¿no deben tener vehículo? ¿Deben andar en camioncito? ¿Cómo lo van a determinar? Son inquietudes de la audiencia, ¿no? ¿Y cómo vas a seleccionar a esa gente, Víctor? Bueno, pues... Una familia de 4 personas, 13,000 pesos. Una familia de 4 personas. Menos de 13,000 pesos ya es pobre. Ya es una familia. Pero de 4 sí, personas. De 4 personas, sí. Juan Carlos dice, desde que uno estudiaba, había compañeros que mentían para obtener una beca. Esta propuesta, dice, le parece una ociosidad. No es una propuesta de la Cámara de Diputados, es un consejero del Instituto Nacional Electoral que ha... Pues, digamos, pero ya avanzó en comisiones, ya está para la votación. Todavía no llega al pleno. Va a llegar al pleno, pero ya está para el siguiente paso es la votación. Va a llegar. Víctor, sí, nomás permíteme con los comentarios aquí de la audiencia. Irán Vázquez, que sea obligatorio que les den candidaturas a todos aquellos que vendieron gelatinas en su infancia, dice. Se refiere en relación a la candidata al frente. No puedo decir el calificativo que usted pone ahí por respeto, pero su comentario se entiende. Leticia dice, los ricos que según han estudiado, incluso en otros países, salen, dice, más corruptos y según están preparados, pero para robar, ¿no? Comentarios. A ver acá... Avísenle al INE que acabo de declararme en bancarrota. Oigan, las 3 cocholatas estudiaron en el extranjero, ¿no? Las 3 cocholatas favoritas estudiaron en el extranjero, ¿no? Sí. Las 3. Sí. Ay, Alma Angélica, soy pobre, no tengo vivienda, ando luchando por ella en la coordinadora de la vivienda y reserva territorial en Guasave. Quiero ser diputada para dejar de ser pobre. Sí, se lo está tomando, ahora sí que en broma, al cotorreo, la audiencia. Mira, ¿dónde nos quedamos contigo, hermano? Sí, yo ahorita preguntaba sobre una inquietud, sí, rápidamente, sobre una inquietud. Suponiendo que pues sea votada esta por el Consejo General del INE y que se apruebe este proyecto, ¿cómo sería la selección? Localización, selección y propuesta de las candidaturas. ¿Van a ir a buscarlos o se va a convocar a los pobres de México para que presenten una solicitud o se registren en alguna competencia de pobres para poder lograr una candidatura? ¿O de qué manera tendría que buscarse esta gente para seleccionarla y entregarle esa candidatura para cubrir con este requisito que exige el INE? Jesús. Fíjate que otra minoría que se puede medir es la población afromexicana. Según el INEGI son 2,500,000 personas afromexicanas, como comentaba Juan. Guerrero es el estado con más población, sigue el Estado de México, Veracruz de la Llave, Oaxaca, incluso Ciudad de México. Esto, Víctor, pues de alguna manera puede tener una representación, es más o menos pues, como el 1 punto y tantos % de la población en México. Es decir, está bien, ese escaño se puede entender. Pero ya si te metes a temas de pobreza, donde esto no son minorías como lo digo, pues eso no se va a dar de manera artificial. Esos espacios, esos escaños se están ganando, no es que se ganen, se están ganando. Y hay personas que representan dignamente los sectores sociales más desprotegidos en la Cámara de Diputados y han hecho planteamientos muy interesantes. Lo mismo de comunidades indígenas. Yo creo que más allá de dónde vienes, cuánto tienes o cuánto ganas, es qué tanto amor le tienes a lo que estás haciendo como legislador, qué tanto conocimiento tienes de lo mismo y sobre todo qué tanta responsabilidad tienes con tus electores, que cuando uno se vuelve legislador representa la pluralidad, en ese caso de los distritos, y en un distrito pues es tan variado, ¿no? El distrito donde yo soy es tan variado, tiene las zonas más ricas de Mazatlán y las más pobres de Sinaloa, en el sur, en Escuinapa, es decir, pues así es justo la pluralidad donde se dan esas discusiones. Juan. Sí, por ejemplo, René Juárez Cisneros, el senador que falleció en COVID, él hubiera sido representante de los pueblos afrodescendientes, por ejemplo, él hubiera sido uno. Xochitl Gálvez hubiera sido
o creo que sí se metió también como representante de los pueblos indígenas, para que vean que de alguna manera también los políticos que conocemos tienen ese antecedente, Origen. ese origen. Entonces, al final del día, los políticos siempre van a encontrar la manera, que por cierto no sabía, Xochitl creo que es senadora del PRD, no del PAN. Hoy me dijeron por ahí, me metí, sí, cierto. ¿Entró por el PRD? Sí, no sabía, hoy Sí. hoy por ahí me metieron y parece que sí. Pero bueno, más allá de esa anécdota dejen que la democracia haga lo suyo. Los votantes van a votar por personas cercanas a ellos. Dejen de querer todo hacer de manera artificial. Ahorita lo decía Jesús, la democracia se da de manera orgánica. En las comunidades yaquis, por ejemplo, en el sur de Sonora, en el norte aquí de nosotros, a mí me tocó ver diputados que son de las tribus yaquis sin necesidad de la parte de estas acciones afirmativas. Qué bueno que existen, pero al final del día, estas acciones afirmativas, si hacemos bien las cosas, en una vuelta de 10, 15 años tendrían que desaparecer, teniendo ya una democracia orgánica. No se pueden quedar para siempre las acciones afirmativas, son para darle un impulso, para meter a más personas de estas minorías dentro del ámbito democrático y de las elecciones. Si Sí. seguimos con estas acciones afirmativas, lo que corremos el riesgo es de fragmentar nuestra democracia y hacer todo un borujo que nos puede terminar costando muy caro. Juan Cruz dice, ¿cómo se complican, hombre? El dinero es una de las cosas que no se puede ocultar. Aparte, en la actualidad, dice, hay estadísticas de personas pobres. Sí, sí lo El comentamos. problema de la estadística, otra cosa es el individuo. Sí. El individuo, ¿quién va a dar la constancia de pobre? ¿Quién te va a dar la constancia de pobreza? Alguien tiene que dar una constancia. El barrio te respalda. Coneval, ¿no? Sí, Armando. Si estas acciones afirmativas se llegan a aprobar, tendría que ser para todos los partidos. Sí. Cada uno de los partidos tendría que enviar a los procesos electorales a un miembro de todas estas ¿cómo se dice? Son 20 posiciones en la Cámara de Diputados. Sí, bueno, es para los diputados, pero no aplican para alcaldías y diputaciones locales en los estados todavía. Elecciones federales. Es para los federales nada más. Y será para el 24 ya. Sí, pero no han dicho que sea para... En algunos estados ya hay acciones afirmativas. De hecho, a ver, ¿cuál es nuestro diputado indígena? Porque tenemos diputados indígenas ya en Sinaloa, ¿no? Que entraron por esa cuota. Pero no es como indígena, no entra como pobre. Como indígena, claro. Pero también cumple con los dos requisitos. Pues falsearon, indígena, pobre. Una de las críticas que se hacía es justamente que no tenían esa ascendencia, es decir, no eran evidentemente indígenas y los partidos los registraron así, haciendo trampa, por supuesto. No voy a estar de acuerdo. No sé si trampa, porque no hay un examen de ADN. Puedo tener yo mi abuela indígena y puedo tener genéticamente otros rasgos. Eso no va a quitar mi origen. Entonces, yo no sé si trampa, porque no hay una prueba de ADN, no existe como tal. Por eso, trampa no lo sé. Si se aprovechen de las lagunas, claro, pero de eso a trampa, repito, porque hay varias personas que vienen de esas comunidades. Las personas, por ejemplo, las comunidades rarámuri, hay gente güera. Yo te decía, no, es que no es una cuestión así. Mira, ¿tienes algún caso, por ejemplo? Sí, claro, me lo platicaba la diputada, la candidata, la que fue candidata en el fuerte de apellido Buitamea. Es maestra indígena, de una comunidad indígena, ¿no? Sí. Y me decía que ella estaba compitiendo con otros que se hacían pasar por indígenas, pero no compartían su cultura, no participaban en sus ritos, no conocían la comunidad y nunca habían trabajado por ella. Y no hablan la lengua tampoco. Pues por supuesto. Claro, entonces, es cierto que no hay certificados, pero ciertamente que hay identidades y es a lo que se busca y eso es a donde le dan la vuelta. Y este es el tema de la corrupción en estos partidos que luego... Sí. Para complementar los espacios, dicen, ahí van, siendo totalmente falsos. El caso de Aurelia Leal. Sí, se declaró pero es indigenísima de toda la vida. En los tribunales, sí, pero como dice, ¿cómo le compruebas? ¿No? Como ya lo mencioné, con todos esos rasgos que las comunidades previamente las conocen. Son plenos. Son los rasgos físicos. Todos esos rasgos, la comunidad tuvo que aceptar y votarla o no votarla. Al final del día, si la comunidad le votó por ella, es porque sí la reconoce como pero el espacio no se cumplió, ya se los repetí, se los digo. Bueno, ¿no? Ahora, nada más regresando al origen del tema, es que el Instituto Nacional Electoral está planteando como obligatorio, no se ha aprobado, todavía es una propuesta, como obligatorio que los partidos políticos abran espacios, postulen, registren candidatos o candidatas
pobres. Y ahora Pobres, ya voy a sí. toro En pasado. condición de pobreza. Sí, Y ahora, así y es. a toro pasado, esta diputada indígena de CEPA, ¿qué ha hecho por los pueblos indígenas? Absolutamente nada. Y es donde digo, ahí está verdaderamente la falsedad de estos modelos que luego impulsan a personas que terminan haciendo nada por los pueblos indígenas. En ese caso, ya de otras minorías, pues habría que juzgarlo desde la perspectiva de quienes lo eligieron ahí, ¿no? Eso es. Nos vamos, Armando, 30 Pues segundos. a ver qué hacen los candidatos pobres, los candidatos o diputados o senadores pobres por los pobres, que son muchísimos millones en México, y bueno, se les da esa oportunidad, que ya veremos el desenlace y la votación en el INE, cómo se dan en el Consejo General, porque está por votarse en esto. Yo creo que próximamente ya pasó de comisiones, ya está en el Consejo General, y habría que ver el desenlace de este polémico caso donde los pobres pueden ser ahora candidatos por ser pobres. Y dejar de ser pobres. Sí, automáticamente. Sí, automáticamente, ¿eh? En Bueno, cuanto se automático. conviertan en diputados. Dejan de ser pobres. A lo mejor dejarán- hasta desde candidatos, ¿eh? Sí, Pues ahí, Rosa. puede ser. Bueno, nos vamos con esto. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa en el INE con yo creo que el INE debería preocuparse más Y otras cosas. de otros asuntos, sobre todo de ir pensando cómo van a organizar las elecciones en 2024. Bueno, nos vamos, Armando. Gracias, Juan. Gracias, Armando. Gracias, Jesús. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Lo esperamos a las 6 de la mañana. Ya mañana será miércoles 6 de septiembre. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, la información está en Línea Directa, portal.com y en nuestras redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.